días a todos y a todas. En primer lugar, lo que sí me gustaría es agradecer a los organizadores el hecho de darnos la oportunidad de poder hablar sobre compra pública de innovación. Para mí es un auténtico honor poder participar en este foro iberoamericano sobre compra pública innovadora y, desde luego, lo voy a hablar desde la total modestia desde luego, de formar parte y con toda la humildad de ser un alcalde de un pequeño municipio de 16.000 habitantes, que soy también además copresidente de la Red de Ciudades de la Ciencia e Innovación de toda España, donde trabajamos con el Ministerio de Ciencia e Innovación y de Universidades, que aquí está muy bien representada por Teresa Riesgo y que realmente para nosotros es una auténtica oportunidad. Aquí vengo en calidad de representante de la Federación Española de Municipios y Provincias y sí quisiera hacer una primera pregunta. ¿Hay algún médico o médica en la sala? Bueno, si me ven toser y perder un poco la respiración, no tengan miedo, tengo un pequeño problema, se me pasará y sin más. Y esta pregunta sí que va en serio. ¿Hay algún cargo electo, algún político, alguna política en la sala? No tengáis miedo. Veo una persona que está al fondo. Bueno, yo decirles que soy alcalde. Durante 16 años fui el director gerente de proyectos estratégicos del Ayuntamiento de Ermua y que, sin estar ni afiliado y sin estar en esto de la política, pues me metí en esta aventura bastante innovadora que es ser alcalde de un municipio y, por tanto, quiero decirles que tengo un poco esa perspectiva y que soy un poco politécnico, ¿no? Y quiero hablar un poco de todo esto y quiero dar un poco esa perspectiva política porque, lejos de, por supuesto, los maravillosos ejemplos que hoy se están viendo en la sala y que, además, yo quiero felicitarles a todos y a todas porque realmente sois un auténtico ejemplo de compra pública innovadora y de innovación en vuestras organizaciones, que también se producen en los foros que hacemos en la Red Impulso. Yo creo que esto de la innovación y de la compra pública innovadora es algo que no es opinable, que desde luego tiene que ser algo bastante más generalizado y bastante más natural en las organizaciones. Y para que eso sea posible es necesario, evidentemente, tener una estrategia a largo plazo y es necesario tener liderazgo político. No se puede llevar a cabo ningún tipo de política pública ni de innovación, en mi opinión, o que por lo menos se convierta en algo natural y sistemático, si no existe un liderazgo político que lo impulse y si no existe, evidentemente, un equipo de profesionales que realmente lo puedan llevar a efecto. Ayer me tocaba hacer una presentación que iba a contextualizar en parte la que hoy voy a hacer y, por tanto, va a haber elementos que voy a repetir, os pido disculpas, pero yo sí creo que es importante el poder contextualizar cuando hablamos de compra pública innovadora y cuando hablamos de formación, en este caso, que es de lo que voy a hablar en estos mismos instantes, que, en mi opinión, estamos en un escenario en el que lo que tenemos que hacer es gobernar el cambio. Porque si algo define el escenario que estamos viviendo es que se están produciendo múltiples cambios. Cambios desde todas las perspectivas económicas, sociales, tecnológicas, que nos obligan, que van a generar evidentemente riesgos y oportunidades, pero que nos obligan a entender que muy probablemente no estamos ante una época de simples cambios, sino que muy probablemente estamos ante un cambio de época y un cambio de paradigma, que luego posteriormente explicaré un poco más al detalle, y que nos va a obligar a afrontar retos que yo creo que son absolutamente imprescindibles. La igualdad efectiva y real para las mujeres, el conseguir que realmente, desde el punto de vista del nuevo tamaño de las familias, el poder diseñar políticas públicas de vivienda mucho más adaptadas a los nuevos tamaños de la familia, que permitan la emancipación de las personas jóvenes, que permitan atender a las personas mayores de una manera distinta. ¿Qué decir de la economía circular y que tenemos que repensar todas y cada una de las fases del proceso del producto y cómo somos capaces de dejar un medio ambiente mejor a nuestras generaciones venideras? O el envejecimiento y la innovación sociosanitaria, donde realmente entre una sociedad envejecida, el cómo atendemos esas necesidades de las personas mayores de una manera distinta, muy probablemente desde sus casas, nos va a generar también enormes oportunidades. ¿Y qué decir en el caso de las administraciones públicas, en donde en estos mismos instantes, tanto en España como en otros países, los políticos y las políticas y los partidos políticos y las instituciones públicas nos hemos convertido, desgraciadamente, en uno de los problemas más importantes por parte de la ciudadanía? Por tanto, el cómo somos capaces de trabajar el buen gobierno, la participación ciudadana y la transparencia se convierte en algo absolutamente esencial. Y, por tanto, son muchísimos los retos que vamos a tener que afrontar y, en mi opinión, para poderlos afrontar, se requiere de una estrategia de innovación a largo plazo que permita podernos adaptar a estos cambios con un cierto método. Y para que haya una estrategia de innovación a largo plazo es necesario, como decía anteriormente, liderazgo político. Sí quiero contar un poco, de esto contaré un poco más al detalle posteriormente en otra presentación, sí quisiera contar que para poder llevar a cabo todo esto y para que esto se convierta en algo natural, es necesario un cambio organizacional en nuestras organizaciones. Es absolutamente imprescindible y necesario. Tenemos que pasar de esas organizaciones públicas y privadas del ordeno, control y mando de jefes a estructuras con líderes que sean capaces
de sacar lo mejor de cada una de las personas, que sean capaces de sacar lo mejor de cada uno de los equipos, donde pasemos y que sea absolutamente imprescindible y necesario trabajar en equipo, por proyectos, de manera transversal, donde pasemos de la especialización a la especialización inteligente, donde como consecuencia de la combinación de esos lenguajes especializados de diferentes profesionales, seamos capaces de buscar soluciones a problemas complejos, que es lo que tenemos en estos momentos delante del morro, como decía el anterior alcalde de Ermua. En realidad, todo esto es necesario también cambiar los estados de confort, los miedos y las angustias por oportunidades de mejora. Y como decía un científico español, Pedro Miguel Echenique, Premio Príncipe de Asturias, todo esto se hace con competencia técnica. Sin competencia técnica no hay innovación. En el mejor de los casos lo que pueden haber son ocurrencias. Y, por tanto, para que en el mejor de los casos la compra pública innovadora, por tanto, se pueda llevar a efecto, es imprescindible y necesario ese cambio organizacional y crear las condiciones para que eso se pueda llevar a efecto. La experiencia concreta que les voy a comentar, la Federación Española de Municipios y Provincias representa más del 90% de los gobiernos locales de España, entre ayuntamientos y diputaciones. El proyecto concreto del curso online, curso virtual de compra pública innovadora, tiene evidentemente el objetivo fundamental de capacitar y de dar las herramientas necesarias para que los profesionales de las administraciones públicas tengan la oportunidad de poder llevar a cabo compra pública innovadora. Y, en mi opinión, como antes decía, esta capacitación no solamente es para los profesionales y funcionarios y funcionarias, sino que es muy deseable que también sea para los políticos y cargos electos. Yo no digo que un político tenga que tener un conocimiento experto sobre innovación o sobre compra pública innovadora, pero sí que por lo menos y cuanto menos, si quiere liderar ese proceso, tiene que tener algo de criterio. El proyecto concreto de este curso se encuentra dentro del proyecto de asistencia y asesoramiento en materia de compra pública de innovación en los territorios rurales inteligentes, que surge como consecuencia de un convenio de colaboración entre la Federación Española de Municipios y la entidad Red.es, así como la Secretaría de Estado de Avance Digital, y que, entre otros objetivos, tiene, por supuesto, la necesidad de sensibilizar sobre estos cambios organizacionales que son imprescindibles para que la compra pública innovadora se convierta en una realidad en las entidades locales, entender ese proceso de compra pública innovadora como una enorme oportunidad para innovar en nuestras administraciones y para innovar en nuestros territorios, conocer el modelo de compra pública innovadora de la Federación Española de Municipios como un mecanismo que permita dar la oportunidad para que en las entidades locales se pueda llevar a efecto a través de su central de contratación que tiene en estos mismos instantes a disposición de todos los ayuntamientos y, por supuesto, proporcionar todas las herramientas imprescindibles y necesarias para llevar a cabo el proceso de compra pública innovadora. Puesto que no hay un médico o médica en la sala, voy a ir bebiendo más que nada para que no me pegue ese ataque. Cuenta con 3 módulos. Un módulo que es el de cultura de la innovación, el de preparación de un proceso de compra pública innovadora y el de la implementación de un proceso de compra pública innovadora. Uno de los elementos mejor valorados del curso es esa combinación entre teoría y práctica. Una combinación distribuida con 65 horas, la diapositiva no está bien, son 40 horas de contenido teórico, 25 horas de actividades prácticas y esa combinación realmente ha sido muy valorada por parte de los participantes en el curso. El curso se ha compuesto de 10 semanas en el que además en realidad han tenido la oportunidad de poder participar, si bien en estos mismos instantes todavía se puede llevar a cabo el curso a través del formato de autoformación. Lo que hace es una simulación de lo que podría ser un viaje de compra pública innovadora, ese camino que puede ser tortuoso, un camino que puede ser realmente un camino que facilita la compra pública innovadora, con un formato asíncrono que lo que permite es una auténtica flexibilidad para que los participantes puedan acceder a los contenidos y para que puedan realizar las actividades prácticas, que antes no lo dije, no son obligatorias, pero que realmente evalúan un 50% de la nota de evaluación de este curso, y que además las tutorías son personalizadas con diferentes foros, con diferentes debates, donde las tutoras lo que han hecho ha sido dinamizar para que las personas que han participado de este curso puedan realmente exponer sus diferentes contenidos con diferentes debates. Y, de hecho, uno de los elementos mejor valorados también del curso es precisamente la experiencia de esas tutoras, personas que tienen una enorme experiencia en el diseño de políticas públicas en materia de compra pública innovadora. Este es el viaje maravilloso para llevar a cabo compra pública innovadora, que lo que hace es esa simulación
desde ese primer módulo, que es el de la cultura de innovación en las entidades locales, con un contenido teórico, un contenido práctico para ver cuáles son los conocimientos que se tiene sobre la compra pública innovadora en términos generales, para ver una valoración sobre lo aprendido en esos contenidos teóricos, para ver el tipo de innovador que nos podemos encontrar en una administración, por tanto, que ha contado con contenido teórico y contenido práctico y que después ha surgido el debate que ha sido propuesto por las tutoras, donde a su vez han permitido la interrelación de los diferentes participantes, que a su vez han surgido nuevos debates. Un segundo módulo, que es el de preparación de un proceso de compra pública innovadora y, en consecuencia, de todas esas herramientas que son imprescindibles y necesarias para llevar el proceso de compra pública innovadora con su correspondiente planificación y con su hoja de ruta para poder llevar a buen puerto un proceso de compra pública innovadora. Y, por último, la implementación de un proceso de compra pública innovadora que, básicamente, además del contenido teórico y además del contenido práctico, básicamente, ha habido talleres prácticos, como por ejemplo puede ser el de la detección de necesidades no cubiertas por parte de las administraciones, la identificación de retos, cómo se pueden complementar las diferentes fichas para abordar esta documentación, las diferentes herramientas financieras que se tienen a disposición para poder llevar a cabo compra pública innovadora, los diferentes tips para poder llevar a cabo una consulta preliminar al mercado y, evidentemente, todos esos elementos que lo que nos pueden permitir son los indicadores para poder evaluar un proceso de compra pública innovadora. Porque lo diré en la posterior presentación, pero para poder hablar de innovación, que consiste en hacer las cosas de manera distinta para obtener mejores resultados, una de las cosas que tenemos que hacer en las administraciones es empezar a evaluar. Es empezar, no tener miedo a establecer indicadores, a establecer planificaciones, a establecer hojas de ruta y con esos indicadores ver si efectivamente hemos mejorado. De hecho, os puedo decir que los ciudadanos y ciudadanas suelen ser personas que realmente aceptan perfectamente que seamos capaces de fracasar. Yo creo que en todo esto tenemos que entender que no hay ningún problema por fracasar. Yo creo que lo peor es no intentarlo siquiera. Y los ciudadanos y ciudadanas van a entender perfectamente si no hemos obtenido buenos resultados. Lo que no van a entender es que no seamos capaces de hacerlo. Como os decía, este curso ha contado con diferentes foros donde las personas se han interrelacionado entre sí, donde se han resuelto las diferentes dudas que han surgido a lo largo del curso, donde han surgido nuevos debates, con actividades prácticas que, como antes les decía, no eran obligatorias, pero que sí lo que proporcionaban era la posibilidad de que el 50% de la nota era en función de esas actividades prácticas y con diferentes sesiones grupales que lo que han hecho ha sido tratar los diferentes temas presentados, resolver las diferentes dudas, tratar los diferentes temas propuestos por los participantes, así como los temas recurrentes que se han ido surgiendo y derivando de los diferentes foros. Son 94 las personas que han participado. El perfil de las mismas han sido desde personas electas, concejales, alcaldes, a personas profesionales de diferentes disciplinas, desde el Departamento de Asistencia Jurídica, al de Contratación, al de Medio Ambiente, al de Innovación. Un 40% de los participantes inscritos han finalizado el curso, un 43% han participado en las diferentes sesiones grupales y el 100% han participado en las diferentes actividades prácticas. Una de las claves que nos han dicho los participantes sobre el éxito de este curso es precisamente la experiencia de esas tutoras, que eran personas expertas en el diseño de políticas públicas para el impulso de la compra pública innovadora. Y nosotros, desde la parte de la FEN, creemos que el curso ha sido un éxito en la medida en que, en primer lugar, ha cubierto las plazas que inicialmente se habían planteado, que ha habido personas que, desgraciadamente, no han podido inscribirse y, evidentemente, toda la dinamización que se ha podido llevar a efecto gracias también a estas tutoras. Creemos que, además, es la primera experiencia en formación en compra pública de innovación a las entidades locales y, por tanto, consideramos que ha sido un éxito en ese sentido y que, por tanto, habrá que repetir la experiencia. Por tanto, esto es un ejemplo muy modesto de lo que es la formación en compra pública innovadora a los diferentes profesionales para que la compra pública innovadora se pueda llevar a cabo en las entidades locales. Una formación, en mi opinión, que no solamente debe ser para los funcionarios y funcionarias, sino también para los cargos electos, para que lideren ese proceso de innovación que es necesario en las administraciones para poder abordar esos retos que tenemos como sociedad. Y yo creo que, además, tenemos que ser positivos y animarlos a que la innovación sea posible en nuestras instituciones, sea posible en nuestros territorios, porque en estos mismos instantes así nos lo demandan los ciudadanos y ciudadanas. Vivimos en contexto, me queda un minuto, simple y llanamente también decirles que, además, en todo esto de la innovación es necesaria una colaboración pública-privada. Yo no veo esto que sea una pelea entre lo público y lo privado, tiene que haber la necesaria colaboración público y privada.
Yo soy de la opinión de que cuando existe verdadera libre competencia, que exista el sector privado que realmente va a funcionar de una manera muy eficiente. Pero si no hay verdadera libre competencia y si las empresas pactan precios, no tengo ningún género de duda del valor que tiene lo público. Un ejemplo que quisiera exponer en este sentido es el sistema sanitario español y vasco, que es un auténtico ejemplo, seguramente también el gallego, es un auténtico ejemplo en materia sanitaria en toda Europa, frente, por ejemplo, al sistema sanitario americano, que desgraciadamente no es tan eficiente como es el sistema sanitario público español. Por tanto, los que creemos en lo público realmente tenemos que creer en lo público, pero que genere valor añadido a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y lo público va a seguir adelante si realmente los ciudadanos y ciudadanas perciben ese valor añadido que nosotros les proporcionamos. Sin más, muchísimas gracias.